En esta práctica aprenderemos a utilizar una de las herramientas más indispensables dentro de las hojas de cálculo, y eso es la creación de gráficos. Una gráfica, representación gráfica o gráfico, es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos. Permiten la interpretación de fenómenos y, obviamente, de información relevante para el destinatario. Existen muchos tipos de gráficas y cada uno de ellos está creado para ejemplificar o para dar una explicación a cada uno de los factores que intervienen dentro de un fenómeno. Los elementos básicos de una gráfica son: 1. El título de la gráfica. 2. La serie de datos que se representará a través de los elementos centrales. 3. El eje vertical, que nos representará una de las características de los elementos. 4. El eje horizontal, que nos apoyará para nombrar a cada uno de los elementos. Y 5. Las leyendas que ayuden al usuario final a interpretar correctamente los datos. Para comenzar, iniciaremos por abrir nuestro programa. De la manera tradicional, escribimos el nombre de la aplicación, le damos clic sobre ella y esperamos a que se ejecute. Una vez haya inicializado, daremos clic en una hoja en blanco. Como ya lo hemos leído, para poder crear una gráfica en Excel necesitamos al menos dos ejes, quiere decir que necesitaremos dos valores o dos columnas con valores. Para este ejercicio, colocaremos, por ejemplo, los meses del año y podemos tomar una característica como los días soleados. Bien. Antes de comenzar con la gráfica, es importante saber que Excel tiene la característica de que nos permite activar el autorrellenado de algunos valores. Por ejemplo, si yo coloco solamente los 2 o 3 primeros meses del año, lo selecciono, me voy a la esquina inferior, doy un clic sostenido y arrastro hacia abajo, podremos ver cómo se llenan de forma automática el resto de los valores. También es importante saber que no todos los valores funcionan con esta misma función del autorrellenado. Tendremos que ir experimentando y encontrar qué valores sí se pueden y qué otros no se pueden. Completaré la tabla con algunos datos para poder hacer nuestra gráfica. Una vez que ya tengamos nuestras dos columnas con valores, solamente tendremos que seleccionarlas, irnos a la ficha Insertar y elegir alguno de los tipos de gráficos con los que contamos. El más común de ellos pues es obviamente el de columnas. Colocaré mi cursor sobre cada uno de los diferentes tipos para ver una presentación previa y elegiré el que sea más acorde a mis necesidades. Pudiera yo ocupar este. La gráfica que se presente a través de esta herramienta tiene la característica de que es totalmente independiente a nuestras tablas, por lo tanto, con un clic sostenido la puedo arrastrar y colocar en otra parte de mi hoja de trabajo. También, cada vez que nosotros demos clic sobre la sobre la gráfica, nos daremos cuenta que se activan algunas herramientas o que se habilitan un par de pestañas extra, la de diseño y formato. Diseño me servirá para cambiar la apariencia de la gráfica y poderla personalizar aún más. Tenemos varias opciones. Mientras que formato me va a permitir cambiar algunas otras características como el tipo de alineación, que lo tenemos acá, la diferencia entre cada una, el alto de las formas, cada uno de estos prismas sería una forma, entre otras. Si nosotros llegásemos a cometer un error en los datos, no hay necesidad de borrar la gráfica y volverla a hacer, simplemente cambiaremos el dato, en este caso el de noviembre, que es 0. En nuestra gráfica ya lo tenemos representado, 0. Podemos cambiarla por algún otro valor y veremos cómo se cambia automáticamente. Esto significa que tanto los datos como la gráfica están relacionados de manera directa. Si yo quiero agregar los elementos esenciales de una gráfica, por ejemplo, lo que son nuestras descripciones, tendría yo que dar clic en el signo de más,
ir a buscar lo que serían nuestras leyendas, habilitarlas y ver cómo aparecen dentro de nuestra gráfica. Cada vez que nosotros colocamos el cursor sobre alguna de estas herramientas, veremos cambios que se van a estar presentando de manera automática sobre nuestro gráfico. E incluso podemos hacer algún otro tipo de modificaciones. La creatividad para hacer las gráficas y colocar la información dependen del usuario final. Si nosotros quisiéramos hacer algún otro tipo de gráfica en el cual requeramos de más columnas, simplemente las tendremos que agregar y nuevamente seleccionaremos todo y añadiremos nuestra gráfica. Si yo quiero cambiar el tipo de gráfico, ya que este no es de mi gusto, de mi agrado, simplemente le daré un clic sobre la gráfica, veré cómo se selecciona, me iré a la parte de diseño y puedo cambiar el tipo de gráfico, que no sea uno de barras, sino que puede ser uno de líneas, puede ser circular, de área, etc. Hay que tomar en cuenta que cada uno de los gráficos requiere una cierta cantidad de valores para poder hacer una representación adecuada. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos uno de líneas y como solamente estamos trabajando con un solo valor, nos va a representar solamente una línea. Si nosotros llegásemos a colocar otra línea de datos, días nublados, por ejemplo, nublados, colocaré datos progresivos, por ejemplo esto así, solamente para ejemplificar en nuestra tabla. Ya no será necesario borrar nuestra gráfica, simplemente daremos clic nuevamente en diseño, seleccionar datos y aquí en el rango especificaré nuevamente los valores. Lo selecciono, suelto el cursor y le doy a aceptar y ya veré cómo se están integrando a nuestra gráfica. El tipo de gráfico por uno de línea y ahora sí podré ver la diferencia entre cada uno de ellos. Aceptar y veremos. Como mencioné, para la práctica que realizaremos simplemente tendremos que revisar la hoja que se anexa a esta actividad, tomar los datos que vienen ahí y marcar el tipo de gráfica que nos están solicitando. Recuerden, tenemos varios tipos de gráficos, están en insertar y aquí tenemos toda la variedad de ellos.